Si nos preguntaran por qué leemos textos literarios fuera de nuestras obligaciones escolares, posiblemente contestaríamos que por placer, pero alguna mente sagaz también podría decirnos, pero ¿qué placer le puede producir a usted un texto que habla de tristezas, de situaciones económicas marginales? Y de ahí tal vez tengamos que hacer la relación entre placer y saber. El texto literario nos ofrece un saber. Son los nuevos tiempos, el nuevo desorden social en un desierto de utopías. Fernando Contreras. Mucha de la literatura producida en Costa Rica está llena de matices y sabores de lo costarricense. Sin embargo, la literatura, como cualquier otro arte, también busca la denuncia y poner en evidencia otras realidades. El dolor social, las marcas de la desigualdad, las miradas desde abajo. Así lo retrata la novela Única mirando al mar, del escritor Fernando Contreras, con quien contamos en este programa. Él nos hablará sobre su obra en la cual introduce a las y los marginados de la sociedad. Contreras es docente e investigador de la Universidad de Costa Rica. Su obra se ha difundido internacionalmente a través de antologías en diversos idiomas. ¿Qué mecanismos, no sé, se dan entre eso que se llama la ficción, como pura ficción, si es que realmente existe un lenguaje ajeno a todas unas circunstancias históricas e inclusive circunstancias ligadas al sujeto creador? Pero bueno, en los libros de literatura y en el que usamos nosotros también en nuestra cátedra se habla de la relación entre la ficción y el contexto o el entorno, como la obra literaria de alguna manera siempre está diciendo o refiriéndose a un gran texto cultural que a lo mejor es el que le permite al lector leer el texto, entender el texto. La distinción esta entre ficción y realidad todavía me sigue pareciendo demasiado abstracta. Yo personalmente no la veo. Es decir, vos decís, si es que existe algo llamado ficción, yo le daría vuelta al asunto. Si es que existe algo llamado realidad, lo que estamos haciendo es ficcionalizando siempre sobre la experiencia con el afuera. La teoría, al fin y al cabo, es una ficción sobre la ficción. La experiencia tuya en la escritura de una obra como Única mirando al mar nos daría también como para seguir reflexionando sobre esa falsa relación tal vez entre ficción y realidad. Claro, hay una cosa muy concreta en este tema, ¿no? No es lo mismo sentarse a leer el texto o escribirlo que vivir en ese paisaje, en ese contexto del que se habla. Ahí podrías preguntarme fácilmente cuál es la ficción ahí. ¿Cuál es la ficción de alguien que tiene que vivir de lo que todos los demás votamos, tiramos a la basura? Pero no se desmiente aún así la capacidad de ficcionalizar. Más bien diría yo que es lo que logra mantener con vida a toda esta gente. Hasta luego, niños. Hasta luego. Gracias.
Buenos días. Un filedito, usted sabe, un filedito con carne chancho más tarde. Qué ricura. Ya, no me lo llevo todo porque pesa mucho. Allá uno los va a comprar, los compra como a 25 colones cada guineito. Entonces vale la pena llevarlo, ¿eh? Para muchos que no saben, es basura, para otros aquí es platito. Hey, todo es una cadena, digo yo que todo es cadena. Todo es cadena porque todos necesitamos, ¿va? Todos necesitamos de todos. 4 de octubre del 2006. 2006. Se venció ayer. Hoy estamos 5, ¿verdad? Se venció ayer. No importa. Se puede tomar todavía. Pero no, el reciclaje es a nivel mundial. Dos kilos. 2 kilos pigua porque está pasado 3 rayas atrás. Hice como 5.000 pesillos a lo que llevaba. Y ahí, pues gracias a Dios pasamos bien. Y ahí tengo todo, poquillo cosas para ir a vender un día de estos. Autores como Emilio Solá, padre del naturalismo, iban a las minas, por ejemplo, en la novela Germinal, a conocer una mina. ¿Tuviste que emplear un método tan directo también para conocer lo que era un basurero? Sí, hice una visita de un par de horas una mañana. Llegué al basurero cuando no lo habían maquillado, cuando era todavía un basurero a cielo abierto, y estuve ahí observando a cierta distancia, una distancia prudente, estuve observando esto y lo que pensé fue, si tengo que volver acá para escribir, prefiero no escribir nada. Pero eso es, si se quiere, también una experiencia necesaria, pero para convertirla en otra cosa. No se puede hablar de eso directamente. Necesitamos que la ficción medie entre esa realidad y nuestra manera de comprenderla, o no de comprenderla, por lo menos de acercarnos a ella, de leerla. ¿Cuál ha sido la pregunta, no sé si más difícil de contestar, que te han hecho en tantas entrevistas relacionadas con tu obra creativa, sobre todo, digamos, esa primera parte de Única, de Los Peor? Te puedo hablar tal vez de la pregunta más dolorosa que me han hecho en la vida. Una pregunta que por poco me lleva a no volver a escribir más, nunca más. Un domingo por la mañana, muy temprano, suena mi teléfono. Una voz femenina, desesperada, me pregunta si está hablando con fulano de tal. Le digo que sí. Me dice, yo necesito que usted me ponga en contacto con Jerónimo Peor. ¿Pero cómo? ¿Cómo hago? ¿Por qué? Y me dice, mi hermano tiene SIDA, se está muriendo. Los dos leímos la obra y estamos convencidos de que Jerónimo lo puede curar. Sonia, yo tuve que decirle a esta persona que Jerónimo Peor no existía, que era un personaje. Y el tono de desilusión de esta mujer, cuando me dijo, bueno, muchas gracias, y colgó, me hizo pensar así que había cometido el fraude más grande del mundo, creando un personaje que inspirara esa esperanza en un lector. Te juro que pensé en dejar de escribir. Pensé si no estaba haciendo un daño, más bien. La palabra literaria opera en sus lectores interpretaciones creadoras
y el rechazo o adhesión a los valores que circulan en las historias que se nos cuentan. Esto significa que leer tiene consecuencias. ¿Cómo concebís vos al lector en relación con la co-creación de tu propia obra? Yo creo que el lector firma un contrato cuando asume un libro. Es el contrato de la ficción, y eso te lo digo como lector también, ¿no? Yo me voy a creer lo que dice ahí. Si no, ¿para qué lo leo? Sí, se rechazaría. Si no me meto, si no logro firmar ese contrato, si no logro creerme lo que estoy leyendo, prefiero hacer otra cosa, prefiero no leer, o prefiero no ver una película. Ahora, el tema delicado está en qué pasa una vez que cerramos el libro. Si me lo sigo creyendo o si vuelvo al contrato anterior en el que se supone que firmé algo con eso que a falta de mejor nombre llamamos realidad. Si no logro diferenciar eso, aún partiendo de que ambas instancias sean creaciones ficcionales, creo que la cosa se complica mucho cuando no podemos diferenciar, cuando no podemos cambiar de contrato, ¿no? El contrato de lectura que hace la crítica aquí en Costa Rica, ¿qué te ha parecido? Bueno, sinceramente no soy así como un asiduo lector de la crítica. A mí me interesa más el lector común y corriente que me para en la calle y me saluda y me dice, leí eso que escribiste, me gustó, y yo quedo profundamente agradecido por el tiempo que le dedicó a mi lectura, que la crítica que se puede hacer desde otras instancias. No obstante, nosotros trabajamos un texto en lengua y literatura, en donde estás ubicado, y desde las premisas de lectura de su autor, es muy importante tu obra para la literatura costarricense, en tanto nos amplías el universo a los lectores en cuanto a las posibilidades de humanidad que existen en lugares que normalmente uno ni siquiera se plantearía como un lugar humano, decente, o un lugar que no esté satanizado. El mismo basurero es un ejemplo de esto, con Mónica y sus relaciones, o en Los Peor. El basurero, el prostíbulo, este tipo de lugares. Si hablamos de marginalidades en ese sentido, son tantas las marginalidades que como sociedad, que como cultura somos capaces de producir. En uno de mis textos, El tibio recinto de la oscuridad, ahí trabajo con otro tipo de marginalidad. Es la vejez, el lugar de la vejez. El senectario, que le llamo, aunque esa palabra molestó a más de un purista, Sí. no sé, ¿será que se parece mucho a serpentario o a algún lugar así destinado a encierros de otras especies? Pero bueno, la vejez como una marginalidad, como un lugar para un ser ya no productivo en los términos en los que la sociedad necesita que la gente produzca, se convierte también en un lugar... Que no es un tema ajeno a Única mirando al mar. No, para nada. Para nada. No, ni a los peor tampoco. Es decir, Ya. ¿qué pasa con la prostituta cuando está vieja? Cuando está vieja. Y es un tema que también es propio de una sociedad que vos percibís como una sociedad que en el momento en que no producís, te desecha. Bueno, ¿cuál es el lugar de los niños que no son seres productivos en ese sentido? El parvulario ahí, qué sé yo, siempre un lugar donde encerrarlos. ¿Cuál es el lugar de los ancianos? ¿Cuál es el lugar de los enfermos, de los locos? Toda esa gente que, como decía Foucault, queda fuera del discurso, que no son dueños de un discurso, porque no es un discurso productivo. Eso siempre me ha interesado, esos mundos me interesan. Como no somos hijos de la nada, no somos hijos de los montes, decía García Monge, un autor de finales del siglo XX,
que vuelva la mirada hacia atrás, hacia la historia, hacia los que lo precedieron, como serías vos. ¿Tu mirada en qué autores de la literatura costarricense se fijaría? Hay un par de obras que yo considero fundamentales en otros momentos de la literatura costarricense, obras que me marcaron. Una de ellas, que creo que es una gran novela, es El sitio de las Sabras, por ejemplo, donde también tenemos pues, otro tipo de marginalidad, pero me parece una obra excelente, exquisita, y es una obra que leí prácticamente de niño y me marcó para siempre. Mamita Yunay es una obra a la que le tengo mucho cariño también. Muramos don Federico. Entonces estamos hablando de Fabián, de Joaquín, Calufa, de qué sé yo, por ahí. Yo siento que les debo mucho. No son los mismos temas, las marginalidades han cambiado, pero hay un espíritu ahí en el que la literatura se convierte como en la piedra en el zapato, en la mosca en la sopa, eso que incomoda, que molesta, que de alguna manera el sistema tiene que ver cómo la acomoda, dónde la inserta de modo que se vuelva menos molesta o menos peligrosa. Yo me siento deudor de este tipo de obras. Los artistas, y entre ellos los escritores, dialogan con su época. Este diálogo es la obra literaria, obra que transporta muchas veces la voz de los marginados. Esta ha sido y es la vocación de la literatura costarricense. ¿Se reinventa un escritor en cada una de sus producciones? Por lo menos para mí eso es un cometido. Lo contrario sería como caer en la receta, que es fácil. Cómo decirlas cada vez es el gran desafío. Y muchas veces pues paga un precio por eso. Y el precio es que el texto pueda parecer ilegible. ¿Cuál de estos últimos textos te ha parecido a vos que se ha vuelto ilegible para cierto público? Tal vez mis dos textos más recientes, una colección de cuentos que se llama Sonambulario y una novela que se llama Cantos de las Guerras Preventivas. Tal vez ahí es donde he sentido un poco más el precio que se paga por renunciar a la receta. Sobre todo con el texto Cantos de las Guerras Preventivas, que es donde entramos ya un poco más en lo que llamamos así el contexto de la globalización. Me planteo otros desafíos, como por ejemplo cómo escribir un texto no de ciencia ficción, pero sí pensado como literatura un poco futurista en el contexto latinoamericano, es decir, qué es de América Latina en un futuro cercano, 30 años más, una cosa así. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con una sociedad que tiende más hacia un gobierno global, empresarial, en donde el ser humano es prácticamente ya un esclavo? Es un tema, si se quiere, más difícil, más rudo que los temas anteriores, tal vez también en cuanto a su tratamiento, y ahí es el momento en el que el lector lo resiente. La idea es que ustedes sepan cómo está la situación en estos momentos. Estamos a un mes de que se cierre el relleno, no porque nosotros lo queramos así, sino porque hay un fallo de la Sala Cuarta, que es este que tengo acá en la mano, que ordenó el cierre para noviembre de este año. Tengo que ver cuántas familias somos, familias, no usos, ¿ya? Donde de aquí dependen nuestros hogares, nuestros estudios, de nuestros hijos. ¿Qué es lo que pasa acá? Que acá se maneja un flujo de caja anual de 1.200 millones de colones que están en manos de una institución pública y que no tiene una institución privada, una empresa privada. Obviamente con el cierre del Río Azul esto es una piñata que empresas privadas están a palos
dándole y dándole para ver cuándo revienta y ver de qué manera se reparten los confites. O el presidente Oscar Arias que prometió cuando vino aquí al relleno, que venía por el voto nada más. Es como los niños, mira los niños todos los que son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nosotros somos seres humanos, necesitamos de la basura y vivimos de la basura. Que creen que nosotros somos drogadictos, somos piedreros y están equivocados. Podemos tener cara, porque nosotros para eso tenemos familia, madre. Y si venimos aquí a trabajar es para la casa, para los hijos. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo viene el güerito? ¿Viene bueno, sí? ¿Tiene podido? Lástima. Yo creo que globalización para los países pobres, que seguimos siendo países pobres, aunque el lenguaje no sea muy técnico en ese sentido, para nuestros países eso lo que significa es más exclusión que otra cosa, pero tampoco podemos negar que estamos insertos en eso, es decir, en estos momentos el acceso a la información, no sé, leer cada mañana 5 o 6 diarios internacionales, estar al tanto de lo que pasa, la televisión, por cable, en fin, estar conectados de esa manera se tiene que reflejar en la literatura de alguna manera, ¿no? Hay que encontrar la forma de decir eso porque evadirlo no creo que sea una alternativa en estos momentos. Me repugna bastante el asunto de la globalización en términos de exclusión. Preferiría pensarlo más bien en términos de la diferencia en igualdad de condiciones, tal vez. Creo que desde el inicio de la conversación también hablábamos de si hay una falsedad en esa percepción de la ficción y de la realidad. Y creo que con este comentario final pues queda muy claro cómo también nos vamos construyendo, nos vamos representando, nos vamos inventando, ¿ya? En un gran texto ficcional que es esto que se llama Costa Rica, y cómo la literatura y tu literatura pues forman parte de eso que llamabas vos la piedrita en el zapato, el incomodar, y que... La vocación, tengo vocación de piedra en el zapato, ¿no? Vocación de piedra en el zapato. Yo creo que la literatura no puede ser complaciente, el arte en general no puede caer en eso. Fernando Contreras es escritor literario y estudioso del hecho estético. Esto le da la posibilidad de conjuntar la ficción con la realidad. Su obra cuestiona nuestra indiferencia cotidiana. Por eso leerlo tiene consecuencias.